estudiando el libro de Colosenses. La promesa es estudiar el libro de Colosenses mientras estábamos en el tiempo de la pandemia. Todavía estamos en el tiempo de la pandemia. Y estamos en el capítulo 3, versículo 18. Esos versículos del 18 hasta el 4-5 hablan acerca de las relaciones de los esposos, el esposo y la esposa, los hijos y los padres, y los patronos y los trabajadores o los empleados. Y esos tipos de relación entre ellos, esas buenas relaciones que deben cultivarse, los consejos que aquí aparecen para que hayan unas excelentes relaciones, muestran la espiritualidad, la verdadera espiritualidad de las personas. La verdadera espiritualidad no es un asunto místico, ¿no?, ni estático, ¿no es cierto?, sino es una vida práctica, de práctica funcional. Entonces leemos el versículo 18. Versículo 18 en adelante dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Esa parte ya la estudiamos de la responsabilidad que tienen las esposas en su casa y con sus esposos. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ahí encontramos dos mandamientos para los esposos. Uno es amar a las esposas y el segundo es no ser ásperos con ellas. Y también estudiamos todo un miércoles acerca de, o más bien 2 miércoles, acerca de la responsabilidad de la esposa y luego la responsabilidad del esposo. Versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. También ya estudiamos esa parte acerca de lo importante que es que los hijos aprendan a obedecer a los padres. Las lecciones de obediencia que los hijos aprenden en la casa son lecciones que le van a servir para toda la vida. Van a ser lecciones futuristas de mucha bendición. Y estuvimos 2 miércoles hablando acerca de la necesidad, de lo importante y valioso que es que los hijos aprendan a obedecer a los padres y que los padres ejerzan esa autoridad sobre los hijos, tengan ese control, establezcan esos límites, esa disciplina sobre los hijos. Y luego dice: y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí ya tenemos entonces un mandamiento para los padres y eso es lo que esta noche vamos a estudiar. Y lo vamos a estudiar detenidamente porque es un mandamiento de edificación y de bendición y de directrices claras para los padres, cómo los padres deben tratar con los hijos. Es un mandamiento muy corto, pero es un mandamiento de mucha bendición. Dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay otro pasaje parecido a este, está atrásito en Efesios capítulo 6, en el versículo 2 de Efesios. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora para los padres. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora el mandamiento para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí en esos 2 versículos que nosotros leímos hay mucha enseñanza, mucha ilustración para nosotros los padres. Vamos a empezar con Colosenses, que es el pasaje que de manera directa estamos nosotros analizando, y luego vamos a complementarlo con el pasaje de Efesios capítulo 3. En primera instancia,
el Señor dice a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar en el griego es eritisete, que significa producir sentimientos de ira. Entonces le dice a los padres, aquí incluye al padre y a la madre, le dice a los padres: no produzcan sentimientos de ira en sus hijos. Es decir, no tengan conductas que conviertan a sus hijos en personas iracundas. Hay un llamado de atención entonces para los padres, que fácil que los padres, ¿no es cierto?, infrinjan en los hijos esa conducta, pero también significa producir sentimientos de odio, y eso sí ya más grave, ¿no es cierto? De la ira pasa el odio, y luego dice, significa producir sentimientos de rencor y de rechazo, y uno encuentra ya cuántos testimonios de hijos que odian a sus padres, de hijos que tienen rencores, resentimientos con sus padres, que aún viviendo con ellos tienen rencores con sus padres. Y muchas veces esos rencores han sido provocados por los propios padres. Eso es lo que aquí dice, y les advierte a los padres: tengan cuidado los padres en cómo están tratando a sus hijos, porque pueden producir en sus hijos sentimientos de odio, sentimientos de rencor. También significa sentimientos de rechazo, es decir, por las conductas a veces, falta de sabiduría de los padres, entonces los hijos puedan llegar a sentir por los hijos rechazo. También significa hacer perder la paciencia. El padre puede hacer perder la paciencia al niño, o al jovencito, o al adolescente, pero también significa irritarlo. Los padres pueden irritar a sus hijos, pero también significa poner sal y limón en una herida. Es como una ilustración. Mire que estas palabras así tomadas en el griego, en el original, que tienen todo este significado, nos enseñan la dimensión de los sentimientos que se puede producir en un hijo cuando sus padres, ¿no es cierto?, tienen conductas no apropiadas, no sabias, hermanos amados. Y también significa tocar la parte dolorida, como cuando uno se corta un dedo. Casi siempre que uno se corta un dedo, a uno le parece que toca las cosas con ese dedo, ¿no es cierto? Y siempre se estrella con ese dedo que lo tiene cortado. Eso significa no exasperar a su hijo. Es como tocar la parte dolorida de una herida en el hijo. Y debe eso causarnos admiración, porque cuando yo estudié el pasaje, yo digo, uy, qué bárbaro, porque nosotros los padres a veces pensamos que tenemos siempre la razón, ¿no? Y que siempre hacemos las cosas bien, y que siempre hacemos las cosas correctamente, y que los que fallan son los hijos, ¿no es cierto? Pero la Biblia nos está advirtiendo que nosotros los padres, que también fallamos, y que podemos provocar en los hijos unos sentimientos terribles de ira, de odio. Y luego dice para que no se desaliente, no provoquen a ira, no exasperen a su hijo, para que no se desalienten. La palabra desalentar en el griego es atumao, que significa todo esto. Mire todo lo que significa. Significa, en primer lugar, carecer de ánimo. Entonces el niño pierde el ánimo. No sé si los padres se pueden dar cuenta cuando su hijo o su hija está perdiendo el ánimo. Si advertimos que el hijo está como desalentado, como desanimado, puede ser que a causa de nuestra conducta extrema y exagerada con ellos, nosotros estemos produciendo en ellos
ese desánimo, para que no se desanimen. Y significa también para que no pierdan el vigor. Y perder el vigor es como la sensación de no tener fuerza, de faltarle la fuerza, ¿no? Como esa sensación de estar desalentado. Porque todos hemos experimentado esa sensación física de desaliento que es fea, ¿no es cierto? Que uno no le provoca pararse, no le provoca hacer nada, no tiene ánimo de hacer nada. Se refiere a eso. Entonces el niño puede llegar a un momento en que ya está desmotivado, desanimado, desalentado, que no quiere hacer nada, que no quiere marchar, que no quiere producir, hermano, por esta conducta que su padre lo ha llevado a que el niño se exaspere. Significa también perder el empeño, perder la iniciativa. Produce sentimientos de inferioridad, produce depresión, y algunos de ellos huyen de la casa. Algunos muy pequeños aún huyen de la casa, y algunas veces llegan a un punto en que hasta se suicidan. Y yo estaba mirando las estadísticas de suicidios en Colombia y me encontré que en estos 6 meses que llevamos de pandemia, estos 6 meses, se han suicidado niños de 5 a 9 años, 62 en Colombia. Y yo decía, pero un niño de 5 años suicidándose, un niño de 6 años suicidándose, increíble, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con un niño de 6 años que se suicida? Posiblemente está siendo violado, ¿cierto? ¿Quién sabe qué trato está recibiendo ese niño para que llegue al punto de querer suicidarse y de suicidarse? Hermanos y hermanos amados, si complementamos este pasaje con Efesios capítulo 6, y que el Señor nos ilustre, y esta enseñanza, ojalá hay hartos padres que le estén oyendo. En el capítulo 6, el versículo 4, dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses dice, no los exasperen. Aquí dice, no los provoquen a ira. Entonces, fíjese, la Biblia nos está advirtiendo, el Señor nos está advirtiendo, usted puede provocar a ira a su hijo, tenga cuidado. Tiene que ver esos rasgos distintivos que se pueden evidenciar en el hijo de cuando usted está produciendo conductas iracundas en su hijo. Y aquí por lo menos hay 6 cosas en ese versículo. Primero, dice padres, y padres es paters, y pareciera que se dirigiera a los dos padres, al padre y a la madre, pero no, aquí se refiere solo al papá. Fíjese usted, en el estudio que yo hice me di cuenta que pater es solamente en relación al padre y no a la madre. ¿Y por qué al padre y no a la madre? Bueno, porque el padre es más autoritativo. El padre es más, los varones son más ásperos y más dados a la disciplina y al control extremo y exagerado con los hijos. Las mamás son más condescendientes, las mamás son más comprensivas, están más al tanto de las necesidades del hijo y sobre todo de necesidades emocionales. Los padres estamos ausentes de necesidades emocionales de los hijos, fíjese. En cambio las mamás sí, ¿no? Y aquí entonces se refiere a los padres y le dice a los varones, no los provoquen a ira. La palabra ira aquí es timus, la misma que aparece en Efesios capítulo
4, versículo 31, donde dice, quítese vosotros toda ira. Es la misma palabra, es la palabra tumos, que significa algo que se va calentando, o traduce algo que se va calentando, o algo que se va llenando de aire. Usted sabe que si algo se va llenando de aire, puede estallar, como una bomba, por ejemplo, ¿cierto? Vamos echando aire a una bomba y de pronto estalla la bomba porque excedió la capacidad de contener el aire a esa bomba y se estalló. Yo recuerdo un día que me iba a montar en bicicleta y empecé a echarle aire a la bicicleta y le eché tanto aire que estallé la llanta. Hizo un estallido terrible, ¿no es cierto? A eso se refiere. Le dice al padre, usted puede llevar a su hijo a una conducta iracunda donde él, como un agua, se va calentando hasta hervir, o se va llenando de aire hasta estallar. Y ahí tenemos que ser sabios, porque nosotros tenemos que decir que nosotros los padres cometemos muchos errores en la educación de los hijos, cometemos muchas injusticias y eso tenemos que reconocerlo. Así como nosotros hablamos a los hijos acerca de la necesidad de obedecer y sujetarse a los padres y respetarlos independientemente de cómo sean los padres, también tenemos que enseñar de los padres la necesidad de que los padres tengan conductas apropiadas, ¿no es cierto?, que no sean dañinos en el hogar y en la familia, hermanos amados. Luego dice, en tercer lugar, criadlos. La palabra criadlos es eketepenei. Yo me tomé el trabajo de sacar todas estas palabras en el griego. Significa sustentarlos, significa nutrirlos, significa alimentarlos. Tiene que ver con el sustento físico, con el sustento emocional y con el sustento espiritual. Entonces aquí tenemos unos niños, aquí tenemos unos hijos que son completamente dependientes, son dependientes de los padres totalmente, hermanos. Es feo ser dependiente de una persona, porque sencillamente uno recibe lo que la persona le quiere dar. Y cuántas cosas uno quisiera tener, pero no las puede tener porque uno sencillamente recibe lo que le quieren dar, porque uno es dependiente de esa persona. Los niños son completamente dependientes de los padres y son, hermanos amados, completamente inocentes, inofensivos para defenderse de conductas inapropiadas de los padres, hermanos amados. Así que los padres, y aquí fíjese que sí es al padre, porque realmente la principal responsabilidad del padre, no tanto de la madre sino del padre, tiene que ver con el sustento físico, con la ropa, con la comida, con los útiles escolares, pues tiene que ver con todo esto. Cuando dice el Señor, críanlos en disciplina y amonestación del Señor, criarlos significa susténtelos en todo lo que necesiten, susténtelos. ¿Amén? Hay padres que gastan el dinero, ¿cierto?, en cosas que no son y desamparan a su familia y desamparan a sus hijos. Y sus hijos están sin zapatos y sus hijos están sin ropa, a veces no necesariamente por pobreza, sino por mala administración del dinero. El niño tiene antojos y tiene sueños y tiene proyectos que a veces a nosotros no nos interesa y no nos parecen importantes, hermanos amados. Y luego dice, criarlos en disciplina. Y la palabra disciplina es paideia en el griego, que significa de lo que viene la palabra pedagogía. Disciplina aquí entonces es pedagogía. Y pedagogía significa tener un método sabio de disciplina, concebir un método sabio de disciplina. Incluye
toda la formación del hijo. La disciplina es toda. Nosotros a veces asumimos la disciplina en sentido negativo, en sentido de privarlos de cosas, en sentido de utilizar la vara. No, aquí no tiene que ver con eso. Aquí tiene que ver con todo un proceso de formación que el padre está obligado a dar a su hijo. Y luego dice en amonestación del Señor. La palabra amonestación es nautesía, es una palabra compuesta que significa no, significa mente, y tesía significa colocación. Entonces, amonestación significa fijar en la mente del niño, del joven, fijar en la mente del joven principios. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y finalmente dice, en disciplina y amonestación del Señor, y se refiere entonces a la instrucción cristiana y piadosa que el padre debe darle al hijo. Y hermanos amados, en el pueblo de Israel eran muy cuidadosos los padres en enseñar la vida piadosa a los hijos. Estaba prescrita en la ley, era un mandamiento de la ley. Acompáñeme, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 6, eso que es un pasaje muy conocido. Capítulo 6. Aquí está hablando acerca de guardar el mandamiento de Dios o guardar la ley. Leamos del versículo 1 hasta al 5 para que veamos de qué se trata. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Fíjese que se refiere a los mandamientos que aparecen en el capítulo 5, que son básicamente los 10 mandamientos. Y ahí le dice a los padres, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios te mandó, que os enseñase, está hablando Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo. ¿Quién tenía que hacerlo? El padre y el hijo, ¿cierto? Tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, quiere decir el nieto. Entonces el padre enseñaba al hijo, pero también enseñaba al nieto. Es decir, el nieto tenía la enseñanza del padre y tenía la enseñanza del abuelo, de la ley. Dice, todos los días de tu vida, todos los días tenía que enseñarle la doctrina cristiana, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, te ha hecho Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, con los hijos, con la familia, andando por el camino con el hijo, ¿cierto? Al acostarse, cuando se va a acostar al niño. Cuando te levantes, cuando el niño se levanta. ¡Ay, qué barbaridad! Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y esta exhortación, hermanos, tiene que ver con enseñarle la palabra de manera pedagógica al niño. Entonces, involucra dos cosas. Una, con el ejemplo personal. Cuando dice, estas cosas estarán en tu corazón.
La palabra tenía que estar en el corazón del padre, porque ¿cómo iba a enseñar al hijo lo que no estaba en su corazón? Entonces, si eso estaba en su corazón, entonces el padre iba a tener una conducta cristiana que le iba a enseñar al hijo con esa conducta, la ley, ¿cierto? Pero también le iba a hablar, pero también le iba a enseñar de manera verbal. Entonces el padre tenía una pedagogía para enseñar al hijo la ley. Y a eso se refiere Efesios, hermanos. Efesios capítulo 6. Y yo tengo aquí en las notas, y ya se me acabó el tiempo. Yo tengo aquí en las notas, en mis notas, algunas formas en que se provoca ir a los hijos. Voy a por lo menos a compartir una, y el miércoles le comparto las otras. Primero, la primera manera como se puede llegar a caer en el error de provocar al hijo a ira, o de exasperarlo o de desanimarlo. Primero, criticándolo constantemente sin reconocimiento. Entonces, esos son los padres que son perfeccionistas, ¿no? Y que los hijos nunca hacen bien las cosas, siempre las hacen mal para ellos. Entonces, el padre está siempre recriminando al hijo y dice: no haga eso porque usted no lo hace bien. Y el niño intenta hacer algo: no deje eso ahí, que usted no lo hace bien, tú no lo haces bien. Y esa, naturalmente, que es una forma incorrecta de enseñar al niño. Al niño se le puede decir: hijito, bien lo que hiciste, pero lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer así. Hay una forma de decir las cosas sin que el niño se desanime, se exaspere. Debe sentirse mal un niño cuando le dice: no, déjeme ese ahí, usted lo hace muy mal. Debe sentirse mal un niño así, ¿cierto? Y si esa conducta del padre es repetitiva, pues va produciendo un efecto, ¿cierto?, muy negativo, hermanos, en el hijo. Y el niño necesita reconocimiento. Cuando hace las cosas mal, hay que decirle: hijito, lo puedes hacer mejor. Muy bien por hacer eso, lo puedes hacer así, lo puedes hacer mejor. Que en lugar de decir: muy mal he hecho eso, no haga eso, usted no lo puede hacer todavía, usted no lo sabe hacer. Nosotros con el único niño que tenemos pequeñito, estamos haciendo algo y él dice: venga, yo hago eso. Y yo a veces me río porque hay cosas que... Entonces yo le dejo: bueno, ven, hazlo. Y él trata de hacerlo y se da cuenta que no lo puede hacer, entonces se anima y deja las cosas ahí. Le pudiéramos decir: no, ¿cierto? Y no dándole reconocimiento. Estaba yo con él en el parque, y entonces se subió a un escalón y me dijo: ¿me boto? Y yo le dije: bótate. Y se quedó así: ¿me boto? Yo: sí, claro. Él me dijo: yo puedo. Yo dije: sí, yo sé que puede. Y yo estaba listo ahí a cogerlo si se cae. Y se botó. Y se quedó, después de que se botó, se sonrió y se quedó esperando algo. Y como yo no hice nada, entonces él empezó a dar palmas de aplauso: bravo, 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 bravo. Esperó que le reconociera, ¿cierto?, lo que había hecho bien. Entonces, fíjense ustedes que los niños necesitan reconocimiento de las cosas que hacen bien, ¿cierto? Y necesitan orientación de las cosas que hacen mal. Necesitan enseñanza de las cosas que hacen mal. Número 2, el niño se puede provocar a ira o se puede exasperar exponiéndolo a disciplinas extremas y exageradas, a disciplinas abusivas. Y después vamos a ver, el próximo miércoles vamos a ver esa otra parte. El Señor bendiga su palabra. Bendito Dios. Te damos gracias